Muchas gracias. La segunda es la vencida. Bueno, vamos a hablar cortito, espero, sobre un examen que para todos nosotros que nos dedicamos a trabajar con niños con fisura es fundamental. Es fundamental desde muchos puntos de vista y ahora vamos a hablar un poquitito de por qué. No tengo ningún conflicto de interés. Primero voy a decir dos palabras de cómo se hace una nasofaringoscopía. Todos lo sabemos, en el fondo yo creo que... levante la mano alguien que no tenga nasofibroscopía en su hospital o en el lugar donde trabaja. Todos lo tenemos en el fondo, todos lo conocemos perfectamente y trabajamos con esto todos los días. La nasofibroscopía o nasofaringoscopía es un examen que se hace con una fibra óptica y esta fibra óptica se introduce en la nariz, se pasa por el meato medio para llegar y ver el esfínter velofaringeo desde arriba en funcionamiento. O sea, es un examen que es dinámico. Aquí hay un video cortito de cómo se hace. Uno introduce la fibra por la nariz, en este caso es un video naso a través del meato medio. Llega a la nasofaringe y uno puede ver todas las estructuras de la nasofaringe en funcionamiento. Esto es un examen dinámico, uno le pide al paciente que repita algunas palabras, que fone, etcétera, etcétera. Ahora, probablemente esto es lo más importante de lo que yo voy a decir hoy día. ¿Por qué hacemos este examen? Todos sabemos que lo tenemos, todos sabemos que es útil, pero ¿por qué es útil? ¿Por qué lo tenemos que hacer en todos los pacientes antes de operarlo? Y hay varias razones que las vamos a discutir bien someramente durante esta sesión. Primero, que el examen nos permite hacer una evaluación anatómica del esfínter velofaringeo. Y por supuesto, si el paciente tiene un defecto del esfínter, nos permite hacer una evaluación del defecto mismo. Nos permite hacer una evaluación funcional del esfínter velofaringeo, cómo está funcionando, cómo se mueve, qué tipo de cierre tiene. La doctora Gajardo nos va a hablar de esto después en un ratito más. Luego nos permite detectar anomalías asociadas. Recordemos que muchos de nuestros pacientes con fisuras son niños que tienen síndromes genéticos y que vienen asociados con otras malformaciones. No solamente de la vía aérea, que está un poquito más abajo del esfínter, sino que también malformaciones vasculares que pueden eventualmente dificultar nuestra planificación quirúrgica. Y de ese mismo punto de vista nos permiten hacer una buena planificación quirúrgica. Pues si yo conozco bien la anatomía y conozco bien la función de ese determinado paciente, me permiten hacer una planificación quirúrgica que esté preparada para ese paciente en particular. Por otro lado, tener una imagen nos permite aconsejar mucho mejor y permitir que la familia entienda mucho mejor lo que está pasando con el niño y el paciente, sea un paciente adulto o es un niño más grande, entender perfectamente lo que le está pasando a él o a ella. Y por lo tanto, nosotros podemos educar a esa familia mucho mejor y darle un mejor consejo con respecto a lo que pretendemos hacer con el paciente. Y por otro lado, nos permite hacer un buen seguimiento postoperatorio y evaluar nuestros resultados quirúrgicos. Entonces, vamos a partir por la evaluación del esfínter velofaringeo. Entonces, lo primero que permite es mirar el esfínter velofaringeo, mirar el defecto, mirar la fisura. Nos permite identificar dónde está, nos permite evaluar la simetría del defecto, nos permite evaluar su relación con estructuras vecinas, por ejemplo, qué pasa con los adenoides, por ejemplo, qué pasa con las paredes laterales de la faringe, por ejemplo, qué pasa con las tonsilas palatinas, que ocasionalmente nos hemos encontrado amígdalas que crecen hacia arriba y se meten hacia el esfínter, hacia el velo. Luego nos permite entender la anatomía específica del defecto para cada paciente. Y esto es fundamental porque atrás quedó la idea de que todos los pacientes se operan igual. La cirugía se tiene que armar o se tiene que pensar o se tiene que concebir para cada paciente dependiendo de la anatomía y de la función que tiene ese paciente. Y por lo tanto, como yo tengo un conocimiento de su anatomía y de su función, yo puedo determinar un abordaje quirúrgico adecuado. O sea, no todos los pacientes se operan igual y esto nos permite hacer una planificación quirúrgica adecuada para ese paciente en particular. Luego podemos evaluar la función velofaringea y por lo tanto, esto es
redundante, pero nos permite identificar la disfunción. Estamos haciéndole el examen al paciente porque sabemos que tiene una fisura, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una disfunción. Nos permite ver el paladar y ver las paredes laterales de la faringe durante el habla y la deglución y ver cómo afecta este defecto el habla y la deglución. Suenan como cosas redundantes y un poco de perogrullo, pero si nosotros tenemos en mente todos estos pasos en el momento que hacemos el examen, no se nos va a olvidar buscarlos dirigidamente, que eso es fundamental. Y aquí vamos a repetir el mismo video que les mostré antes, que muestra exactamente lo que les acabo de decir en el fondo. Yo puedo ver me imagino que esto es un láser. No, no es un láser. Bueno, yo puedo ver la función de las paredes laterales de la faringe, puedo ver la posición de la pared posterior, puedo ver el movimiento del velo, puedo ver si hay o no hay un cierre completo, puedo ver si hay un rodete de pasavant atrás, que en este caso está bien presente y es bien evidente. Puedo ver si hay burbujeo, si hay emisión, si hay pérdida de aire desde la cavidad oral hacia la nariz, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo una evaluación anatómica muy precisa y funcional muy precisa del esfínter. También me permite evaluar anomalías asociadas, que también es importante tener muy claro si están presentes o no, porque pueden alterar nuestra planificación quirúrgica. Por ejemplo, en pacientes con malformaciones craneofaciales, la forma de la base del cráneo, la presencia de alteraciones vasculares, por ejemplo, en los niños que tienen de lesión 22 u 11, sabemos que tienen trayectos aberrantes de las arterias carótidas que pueden eventualmente cambiar un poco nuestra planificación quirúrgica o hacer que tengamos mucho más cuidado en el momento de la cirugía. Les voy a mostrar este video en que este es un niño con una lesión 22Q11. Podemos ver que en la pared posterior de la faringe hay un latido muy evidente, medializado de la carótida interna. Y además, este niño, créanme, nunca ha sido intubado. Esa es una malformación de la laringe, en el fondo. Eso es un web laringio frustro. Ese es un niño que podría haber tenido una membrana, bueno, en realidad tiene una membrana laringea, pero es una membrana laringea de características anatómicas muy inhabituales. Y es fundamental tener este diagnóstico preoperatoriamente, porque este niño lo voy a tener que intubar para la cirugía y voy a tener que eventualmente tallar colgajos de la pared posterior de la faringe, y saber por dónde va la carótida interna es fundamental para no tener un accidente grave durante la cirugía. Y por la misma razón, entonces, me permite hacer una planificación quirúrgica adecuada. Yo puedo primero evaluar el área donde voy a operar para prepararla para una eventual cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos un paciente que tiene adenoides grandes, por ejemplo, y yo tengo que hacer un flap, tengo que hacer un colgajo, y mi punto de cierre óptimo está justo donde están los adenoides, yo tengo que sacarle los adenoides a ese paciente antes de hacer el flap, porque si yo hago el flap y fijo mi flap debajo del pad adenoideo, siendo que el punto óptimo de cierre está justo donde están los adenoides, no va a funcionar la cirugía. Les voy a mostrar un video de esto en un ratito más. Por otro lado, conociendo la anatomía y conociendo el tamaño de los espacios, yo puedo seleccionar mejor las incisiones que voy a hacer, el ancho del colgajo que voy a poner, qué injertos son mejores para ese paciente. Y por lo tanto puedo determinar una técnica quirúrgica que al final va a redundar en un cierre y en un restablecimiento funcional del esfínter velofaríngeo. En este caso, por ejemplo, este es un niño que también tiene una lesión 22, que ya fue operado, pero tiene una insuficiencia y necesita un flap, y tiene unos adenoides que son hiperplásicos, grandes, y que están justo en el punto de cierre del paladar. Por lo tanto, si yo no tuviera una nasofibroscopía y le hiciera un flap a este paciente y fijara ese flap por debajo del pad adenoideo, es altamente probable que esa cirugía va a fracasar. Entonces, tengo que sacar los adenoides primero para poder hacer una cirugía que sea funcional para el paciente. Aquí hay un ejemplo de lo que pasa cuando uno no hace esto. Esta es una paciente adulta que fue operada en otro centro muchos años atrás, y se ve que tiene un flap y que tiene sus portales a ambos lados, pero que está absolutamente insuficiente. Y cuando uno hace la evaluación con la nasofibroscopía, el flap está
por debajo del punto de cierre, está por debajo del rodete de Passavant y está por debajo del punto de cierre. Por lo tanto, es muy probable que a esta paciente le hayan puesto el flap debajo del pad adenoide porque estaba ahí presente en el fondo y no se le sacaron los adenoides antes de hacer el flap por una evaluación preoperatoria insuficiente. Bueno, como habíamos dicho, es fundamental, además, este examen para darle un buen consejo a la familia sobre lo que está pasando con el niño. Nos permite compartir lo que estamos viendo con la familia, con el paciente. Nos permite tomar decisiones informadas en conjunto, porque sabemos ahora que la familia tiene que tomar decisiones y el paciente tiene que tomar decisiones tanto como nosotros. Y por lo tanto, tomar esa decisión en conjunto es mucho más fácil cuando el paciente y su familia puede ver lo que está pasando y puede entender mejor lo que nosotros le estamos tratando de explicar. Y entonces esto hace que el paciente tenga un mejor entendimiento de lo que está pasando, un mejor entendimiento de la función velofaringea y además se puede utilizar para el biofeedback, que es tremendamente útil en algunos casos. Y por último, y tal vez menos importante, no por eso menos importante, permite manejar mejor las expectativas del paciente en cuanto a lo que nosotros podemos lograr con nuestra cirugía. Porque si nosotros le mostramos al paciente que tenemos un gap enorme, es más fácil explicarle después si todavía queda un pequeño defecto, por qué pasó, acuérdate que esto era muy grande y ahora está más chico, está mejor, y entonces las expectativas de los pacientes están más aterrizadas porque están entendiendo lo que está pasando. Y bueno, por supuesto, el seguimiento postoperatorio de todo punto de vista nos permite, de nuevo, evaluar el funcionamiento del esfínter. Para eso hicimos la cirugía, ¿cierto? Nos permite identificar fístulas o fisuras residuales, nos permite identificar cambios en las estructuras nasofaríngeas que se producen a lo largo del tiempo en forma natural. Por ejemplo, los adenoides. A veces nos pasa que tenemos un paciente que fue operado, que está funcional, que está perfecto, que tiene un puntaje 0 y de repente empieza a crecer y empieza el puntaje a aumentar paulatinamente y cuando nosotros hacemos la nasofibroscopía nos damos cuenta que ese paciente que tenía adenoides y que tenía un cierre que estaba apoyado en los adenoides, dejó de tener el cierre porque sus adenoides desaparecieron o se achicaron significativamente. Por lo tanto, ese seguimiento nos permite entender un poco mejor lo que está pasando y por qué está pasando y explicárselo a la familia. Y por otro lado, es muy valioso, y esto se discutió en la sesión antes del almuerzo, el seguimiento de la terapia en el fondo. ¿Por qué es valioso en el seguimiento de la terapia tener esto? Y especialmente o específicamente de algunos tipos de terapia. Les voy a mostrar aquí un videíto de un paciente que tiene un bulbo. Este es un niño que tiene una fisura complejísima, tiene una malformación craneofacial y oral complejísima y que tiene un bulbo y que está funcionando muy bien con su bulbo. Entonces, y esto nos permite verlo in situ, ver cómo está funcionando el bulbo in situ y lo que está pasando con las paredes de la faringe con ese bulbo in situ. Ahí esas marquitas se ponen un poco para medir distancias en el fondo. Sabemos que esas marquitas miden, entre esas dos marquitas hay 2 milímetros y podemos medir un poquito las distancias y saber de qué tamaño son los espacios que van quedando alrededor del bulbo. En definitiva, y yo creo que esto se va a repetir muchas veces a lo largo de este congreso, no tenemos que olvidarnos que cada paciente es un individuo y que cada paciente tiene que ser manejado en forma individual. La cirugía no es igual para todos. La cirugía de la fisura se tiene que hacer para cada paciente y este examen nos permite eso, de la mejor de las maneras. Así que nada, muchísimas gracias por su atención.